¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Los saluda Jorge Bayón Artaza. Estamos en Libro Tambo, este contenido que es especial en realidad porque tratamos de dar visibilidad a nuevos valores en la escritura, en la literatura. Evidentemente también algunos que eventualmente podrían conversar con nosotros que ya tienen un recorrido, pero básicamente es dar precisamente este impulso, ¿no? Esta vitrina a aquellos que se están iniciando en este apasionante y mágico mundo de la literatura y la escritura. En esta oportunidad me complace en presentar a César Torres Aguirre. Él es autor de esta novela, este libro, Obras Completas de A, que sinceramente lo he disfrutado muchísimo leyéndolo por sus momentos de hilaridad, de ironía, de mordacidad incluso. Y él nos va a contar más sobre esto porque tiene toda una trama muy interesante que tiene que ver incluso con una herida que todavía sigue abierta en nuestro país y que se relaciona precisamente a los años de la violencia interna, ¿no? O la época del terrorismo, como quieran llamarlo, porque ahí precisamente hay toda una discusión respecto a la terminología que cae finalmente en la superficialidad y no necesariamente en el fondo del asunto. César, un gusto tenerte aquí en Libro Tambo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme acá para conversar de mi libro y de libros en general, ¿no? Bueno, tú eres periodista, ¿cierto? 20 años de trayectoria de periodismo, más o menos. Más o menos. Meses más, meses Aproximadamente. menos. Y de hecho tu libro tiene mucho de este ingrediente periodístico, pero me gustaría que antes de iniciar ya con los detalles propiamente de tu desarrollo en la novela, que nos cuentes de qué va, para que las personas puedan tener una idea más o menos clara y cercana respecto a obras completas de A. Bueno, obras completas de A, la A de ahí es Abimael Guzmán. Entonces, la trama o las tramas de la novela giran alrededor del anuncio y después de la aparición de los escritos, las obras completas como libro del líder terrorista, ¿no? Entonces, seguimos las aventuras, desventuras y enredos de periodista, policía y gente común y corriente, ¿no? Hay una mezcla, tú has hablado un poco de la ironía o el humor, pero también de un poco de thriller y suspenso. Claro, sin duda que sí, son varios ingredientes en realidad lo que se entremezclan precisamente por las características de los protagonistas de estos cuatro espacios, protagonistas porque uno de los protagonistas, digamos, es una familia, ¿no? No necesariamente un individuo, pero son cuatro protagonistas y entiendo que por esa razón es que hay esta serie de ingredientes. Y para tener una idea respecto a estos protagonistas, ¿cuáles son las características de cada uno de ellos, por ejemplo? ¿No? Cada uno es particular, en realidad, ¿no? Desde el periodista que comienza a investigar esta aparición de publicaciones referidas, como tú lo has mencionado, al cabecilla terrorista de Ismael Guzmán, pero Ujú. también de este empresario que vive un poco de las apariencias y se pone nervioso porque finalmente termina siendo básicamente acusado o señalado, en Claro. fin, de pertenecer precisamente a este grupo terrorista y, en fin, ¿qué particularidades tiene cada protagonista de estos cuatro en tu novela, por favor? Bueno, la idea, en primer lugar, fue una pregunta muy seria. ¿No sería gracioso si alguien publicara las obras completas de Mel Guzmán? Efectivamente. Entonces, a partir de ahí me puse a pensar, "Bueno, yo soy periodista, ¿qué haría un periodista? Un periodista investigaría, trataría de ver qué hay detrás, ¿no? Y qué hay un policía investigaría, pero del otro lado. Pero también quise aterrizar, sacar un poco la trama de los profesionales, digamos, el periodista, el exterrorista, parece una canción de no sé quién, y del policía, y llevarlo a la familia, porque de alguna manera seguimos los peruanos afectados por lo que sucedió en los 80s, en los 90s. Entonces, poco a poco fui tratando de abrir el abanico, ¿no? Ver cómo eso afectaba a una familia normal, o una familia clase media alta, o una familia clase media baja, y ver de qué manera la presencia de estos libros tan amenazantes para Mm. algunos llega, se mete el miedo y la paranoia en los hogares, ¿no? Sin duda que sí. Eh, Hay algo que a mí me ha llamado la atención en tu libro y supongo que tiene relación con tu experiencia en el periodismo, que tiene que ver con la inclusión de notas informativas tipo diarios en el desarrollo de la novela, en algunos casos, y por momentos me parece muy gracioso porque hay incluso una que la separé, que tiene que ver con una entrevista que se le Mm. hicieron, me parece, a un jefe policial o al ministro del Ministro del Interior, Interior, ministro del Interior, ¿cierto? sí, Guillermo Milano. Exactamente, Milano, ¿no? Ah, Y en realidad, a pesar de que Obras Completas de A es ficción,
bueno, pero basado, digamos, en hechos de alguna manera de la historia contemporánea de nuestro país, este, tiene en realidad una serie de características que perfectamente calzarían en cualquier jefe policial actualmente, ¿no? Por la manera como responde, cómo evade, o cómo Ujú. sus respuestas terminan siendo totalmente vacías en realidad. Claro. Varias personas me han preguntado de qué trata el libro, ¿no? Porque el título es un poco difuso. Y cuando les cuento suelen tener este momento de confusión de, ¿pero esto es ficción o no? ¿No? Porque la inclusión de textos no, periodísticos falsos, pseudoperiodísticos, este, era darle esta especie de apariencia de realidad a algo que no lo tenía. Y eso creo que sucede porque hay la posibilidad de que sea real. Es más, a Abimael le publicaron libros en 2009, 2010, creo que sus memorias, de puño y letra, creo que se llama. Incluso Elena Parraguirre publicó un libro de poemas. O sea, los libros existen como tal, nos hemos olvidado porque pasan tantas cosas en este país, pero tenía esta intención de jugar hasta donde me permitiera la ficción con la realidad, ¿no? Tratar de que la ficción de alguna manera se meta en la realidad y la realidad en la ficción. En ese sentido, los textos periodísticos los traté de hacer lo más serio posible. O sea, traté de que no parecieran necesariamente parodias, sino Claro. que fueran plausibles que alguien respondiera así o que alguien escribiera los diferentes textos, ¿no? Claro, pero sinceramente, dado los acontecimientos de, no sé, por ejemplo, del periodo 22-23, cuando Dina Boluarte ocupó la presidencia y comenzaron a darse una serie de explicaciones respecto a las protestas y se hablaba, por ejemplo, de ponchos rojos y de gente Mm. infiltrada y cosas por ahí, eh, y leyendo las notas que se incluyen dentro de la novela, pues no había mucha diferencia en realidad entre lo que podría ser el aspecto creativo literario y la realidad, por lo menos peruana, ¿no? O por lo menos las características de las autoridades que nos gobiernan. Claro, bueno, esa era parte de mi intención, ¿no? Confundir un poco las cosas. Este, creo que lo tomé en serio, me tomé la comedia en serio. Y lo interesante de eso es que muchas de las cosas, o de los diálogos, o incluso las ideas más rayadas, como quieras decirlo, no son de mi invención, son cosas que uno escucha cuando deja que hable la gente, ¿no? Entonces, Claro. varias de esas cosas van por ahí. Hay una sensación, creo que a partir de la elección de Pedro Castillo en el 2021, una sensación de que estamos viviendo en una sociedad mucho más conspiracional de lo que era antes, ¿no? Mm. Los dos lados tienen sus conspiraciones, ¿no? Entonces un poco jugar con eso, con las fantasías de ambos lados y ver hasta dónde me lleva, ¿no? Y cómo esas fantasías van entrando en la gente normal, ¿no? En la gente que de repente no debería estar metida en estas fantasías. ¿Tú crees que el Perú o el peruano, los peruanos y peruanas son fáciles de, digamos, de sorprender, por no decir engañar, con un verbo florido, como hemos visto hasta algunos políticos en nuestra historia contemporánea, o insertar ese tipo de chips, por ejemplo, de conspiraciones y demás cosas? ¿Tú crees que así somos los peruanos y peruanas realmente? ¿Fáciles de engañar? Creo que no es una cuestión peruana, creo que es una cuestión que es general, pero que se había visto exacerbado por, uno, las redes sociales y esta especie de filtro que ya tenemos frente a la realidad. O sea, tú debes conocer, como todos conocemos, gente que solo ve cierto tipo de medios, Mm. ¿no? No digamos nombres, pero bueno, hay gente que solo ve cierto tipo de medios y su realidad está muy girada hacia ese lado. Además, creo que en los últimos años el Perú se ha ido fragmentando aún más en términos políticos, ¿no? Entonces, Ujú. la gente cada vez está más lejos del centro. Entonces, es incapaz, creo, de escuchar al otro, y lo que finalmente eso te lleva es a tejer algún tipo de sentido en el mundo, ¿no? O sea, es muy difícil, creo, aceptar que las cosas solo pasan, ¿no? Claro. Siempre tiene que haber una explicación. Ujú. Entonces, si Abimael murió y no nos mostraron su cuerpo, puede haber otra explicación, como que se fugó a Cuba. Si Pedro Castillo le ganó las elecciones, puede ser porque hubo fraude. Si, ¿no? Entonces, una tras otra podemos, y dependiendo Claro. de dónde estemos mirando, vamos a tejer nuestra propia realidad.
Y de hecho, en la última elección, acá en la primera vuelta, y lo que vino después, con todo lo que se ha visto, y las narrativas, obviamente esto cobra bastante sentido a través de tu novela. Y precisamente eso digamos, de la manera como se ven las cosas y el mundo, o las conspiraciones, en fin. Hay otro personaje que también me parece muy interesante en obras completas de A que se llama Orlando, ¿cierto? Y hay una escena en la que la esposa, bueno, para hacer un poco, para que no generar spoiler para la novela, este, encuentra unos libros precisamente que son parte de la trama, y lo acusa a este personaje, que es un empresario, o sea, que no tiene en realidad nada que ver ideológicamente hablando, o por lo menos así se ve, con ningún tipo de grupo terrorista, y menos con el cabecilla terrorista Aymal Guzmán. Pero la dama, lo señala y lo acusa, y está convencidísima de que el esposo, su esposo, pertenece a esta agrupación subversiva, ¿no? Con una serie de características incluso que pueden caer de pronto hasta en el estereotipo respecto a quienes podían integrar este tipo de filas senderistas en este caso, ¿no? Claro. ¿Qué quisiste realmente expresar en este personaje? En verdad, obviamente la situación de Orlando y Gabriela es su género, está basada más que todo en ya ciertas dudas que ella tiene sobre él por otras cosas que pasó en la vida de pareja. Entonces eso exacerba, ¿no? Es basado en esa parte del libro está basado en estas novelas del thriller doméstico, ¿no? Donde el chiste es, o el centro es con quién estoy casado, ¿no? Entonces, es la persona. Entonces, eso sumado, como te digo, al intento de meter la paranoia dentro de la casa, ¿no? Entonces, ya comienzas a tejer cosas y comienzas a agarrar detalles de la vida juntos y decir, claro, si esta persona una vez me mintió, de repente puede mentir por esto, y como vivió por allá, y como tiene amigos tal, entonces, la intención era esa, ¿no? Jugar con el tema de la paranoia dentro de la seguridad del hogar, ¿no? Claro. En teoría estás casado con alguien, vives en una casa, en un entorno, pero al mismo tiempo siempre hay un lugar de sombra, ¿no? Un lugar de misterio. Ujú. Claro. Y noté que explorabas de manera constante, por lo menos en episodios dentro del desarrollo de este capítulo de la novela, el monólogo interior, ¿no? Que también me parecía algo muy, muy, muy gracioso por parte de Orlando, por lo menos, ¿no? Ujú. Cuando escapaba, estaba en el auto, trataba de ir, no sabía dónde ir. Eh, eh, Incluso mencionaba para sus adentros, el hecho de que su padre había sido militar, el héroe de la pacificación. O sea, hay una contradicción de la realidad, pero él se sentía incluso hasta culpable, ¿no? Claro, Esto forma parte, tú consideras, a veces, de esta, no sé cómo decirlo, no sé si autocensura exactamente, hablar de estos temas en particular, de aceptar que hubo, o sea, obviamente es indiscutible que hubo una época de terror en nuestro país en los 80s y los 90s, que se inició con esta agrupación sanguinaria Sendero Luminoso, pero que también estuvieron involucrados agentes del Estado dentro de las atrocidades que vivimos todos y todas, ¿no? Pero me parece que no hay esto de que se quiera hablar abiertamente, ¿no? Y, y se trata más bien de un poco de suavizar el asunto, ¿no? Como que de esto no hay que hablar. claro. Creo que, bueno, González Prada dijo que somos una sociedad que habla media voz, ¿no? Creo que Exactamente eso. estoy citando, pero parte de eso es que a pesar de la caída de Abimael, la muerte, el fin de Sendero Luminoso, nunca hemos, como sociedad, o sea, hay gente investigadores, historiadores, que han tratado de ver esto de una manera mucho más profunda, pero creo que la sociedad en general siempre ha estado en contra de revisar esa época. No es algo particular peruano, hay muchos países que han tenido estos procesos de violencia interna se niegan a veces a ver porque significaría aceptar ciertas cosas que hay un sector que no quiere aceptar, ¿no? Siempre, desde la Comisión de la Verdad, siempre ha habido un intento, especialmente del lado de los militares y de la política de la derecha, de establecer cierta narrativa, nada más, ¿no? Y eso es evidentemente, no es la narrativa total, ¿no? Ujú. Hubo, no exceso, no, exceso no es la palabra, hubo crímenes de las fuerzas del orden, tanto policiales como militares, así como de los grupos terroristas, ¿no? Eso es innegable, pero luego como sociedad
Somos una sociedad que sigue a trastabilla hacia el futuro, ¿no? Sin mirar hacia atrás, ¿no? Creyendo que todavía está el cuco atrás. Y así Claro. vamos, pues, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es, digamos, de alguna manera, digamos, caldo de cultivo para que de alguna u otra forma se manipule, ¿no? Sobre todo en época electoral a algún sector de la población, pues. El miedo finalmente, o el temor finalmente mueve una serie de emociones, ¿no? Juega a favor, entre comillas, de algunos personajes de nuestra política, por lo menos. Claro, obviamente, hemos visto a lo largo de varias elecciones en muchos sitios que el miedo al pasado, ¿no? Específicamente, es lo que mueve mucho en términos políticos, ¿no? Mm, Una vez que mencionas el tema de Sendero, dices terruco, o terruqueas, creo que se acaba la capacidad de raciocinio y lógica y entramos en otra dinámica, ¿no? Una dinámica de ellos y nosotros, donde los ellos es bien difuso, ¿no? ¿Quiénes son los ellos? ¿Quién es el otro? claro. Obras completas de A. ¿Tuviste algún tipo de inconveniente cuando presentaste esto, no sé si a varias editoriales o a una sola, bueno, solamente colocar la primera letra del nombre de Guzmán, ya puede llamar a una serie de conspiraciones o en todo caso de ideas, ya para hablar un poco del propio asunto del libro? ¿Tuviste algún inconveniente cuando presentaste esto? No sé si a varias editoriales, a una sola. ¿Cómo funciona ese proceso? Eh, bueno, mandé el libro originalmente a varias editoriales, solo una contestó, que fue la que finalmente terminé publicando con Estación La Cultura, Ujú. y el título de la novela original era Obras completas de Abimael Guzmán. El principal miedo es que alguien comprara el libro pensando que eran las obras completas de Abimael Guzmán y denunciara en ¿Ya? Tindecopy. Pero después el tema fue que hubo un miedo dentro de la editorial por el título completo, entonces lo bajamos a Obras completas de Abimael, pero también había más miedo, un poco de... Y al final, me di cuenta que el título truncado también tiene su propia lógica, ¿no? Abimael es un nombre que nadie quiere pronunciar en este país, uh, y que el título no pueda pronunciarse del todo tiene cierto sentido, ¿no? En un momento, la alternativa que tuve el título era El terrorismo no es una broma, pero me dijeron que el título de la novela no podía ser una broma, entonces quedó el título truncado. Ujú. Sin duda, sin duda. Y probablemente también pudo haber caído en suspicacia, ¿no? Respecto a apología o eventual apología. O sea, en realidad acá podemos pensar cualquier cosa, porque finalmente, si es que se han hecho relaciones tipo cromáticas en Claro. manifestaciones sobre los colores y la violencia, pues en realidad cualquier cosa podría haber pasado. Y sobre todo en temas de libros, lamentablemente no es una costumbre muy común en nuestro país y por lo que hemos visto de las últimas autoridades, tampoco creo que sea muy común en ellas. ¿Cómo ves tú cómo miras esta situación, esta realidad? Por ejemplo, el tema de la lectura, de la difusión de la cultura. Eh, de hecho, hay espacios que han sido de alguna forma acosados, ¿no? Culturalmente hablando, en los últimos años. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cuál es tu lectura? Eh, por un lado, es evidente que hay un mayor producción de libros peruanos, de autores peruanos, y eso es bueno. Y yo estuve en la Feria del Libro el año pasado y había un montón de gente, la verdad, niños, adultos, eso era comprando. Eso es bueno. Sobre el tema de la cultura, de la difusión, bueno, es el problema que siempre hemos tenido en el Perú, ¿no? Hay mucho que se pierde. Cuando tú quieres comprar libros de autores peruanos más antiguos, a veces no los encuentras, es muy difícil. Y también por el lado, no de mi libro, yo no he tenido ningún problema, afortunadamente, pero lo vimos con el tema de Editorial Achahuata, ¿no? Con el libro de Polay, que causó un revuelo grandísimo, siendo también una reedición, o sea, ya había sido publicado el libro, creo en el 2011. Entonces, es algo raro, no estamos orgullosos de nuestra cultura, pero solo si es un cierto tipo de cultura. Si se va un poco de la línea o de la narrativa impuesta, ya comienzan los problemas, ¿no? Creo que una idea de cierto sector del Perú que las ideas son contagiosas, ¿no? Aunque ellos mismos parezcan asintomáticos a cualquier tipo de idea. Eh,
Entonces, es bien interesante, la verdad, si lo ves desde un punto de vista objetivo, la manera en que la sociedad peruana se acerca a la cultura y a las ideas es contradictoria y, bueno, si te lo tomas con un poco de humor es divertido, ¿no? Sin duda que sí. ¿Cuánto te tomó escribir obras completas de A, César? Ah, em, los textos en sí fueron como unos 4 meses básicamente, y, bueno, siempre he escrito rápido, pero el trabajo de edición tomó otros 2, casi dedicado a tiempo completo, ¿no? ¿Mm? Nunca había hecho algo así, es mi primer libro, y no suelo trabajar de una manera tan concentrada, ¿no? Soy un poco más disperso, pero bueno, fueron en total Como seis todos los meses. periodistas a veces, ¿no? Un Sí, poco. pues, claro, es una deformación profesional, ¿no? No puedes estar quieto, siempre estás buscando otra cosa, revisando, ¿no? Sí. Pero fue una experiencia interesante. Ujú. ¿Y estás en proceso de algo adicional, alguna producción nueva? ¿O digamos que esta experiencia te dejó algunas cosas que todavía tienes que procesar y no te atreves Me a ha dejado un lanzarte en una trauma, segunda? me ha dejado un trauma, ¿no? ¿En serio? No, no, en julio voy a publicar Los Buenos Peruanos, Ya. una colección de 6 cuentos. Es una especie de homenaje a nuestros conciudadanos ejemplares que buscan progresar con resiliencia, pero en el camino se encuentran con asesinatos, secuestros y hasta, ¿no?, un linchamiento, ¿no? Todo Wow, con humor, porque claro. necesitamos humor en este país, ¿no? Ese es un poco tu, digamos, tu receta en lo que, bueno, por lo menos dada la experiencia de obras completas de A, como tú bien has dicho, y para que las personas lo tengan bien claro, no es que sea una novela humorística, pero sí tiene bastante grado de sarcasmo, en fin, ¿no? Que es algo más fino, se debe hilar de otra manera, en fin. ¿Esa es un poco tu cuota característica? ¿Te estás identificando con esto o cómo lo ves? Mira, te voy a ser sincero, yo trato todos los días de ser un poco más serio, yo trato de escribir una No puedes. historia. Claro, o sea, uno trata de tomarse las cosas en serio y de pronto te encuentras con que la historia va tomando otro rumbo, ¿no? No sé, así es como me sale, ¿no? Como tú ¿Tú dices, cómo eres, digamos, como persona? ¿Tienes esa cuota, ese humor un poco ácido? ¿Eres muy reilón? De repente algo de eso hay y de algo de eso imprimes en tu trabajo finalmente. ¿Cómo te consideras tú, digamos, en estos aspectos? no, bueno, la gente siempre me ha dicho, todo lo que yo digo lo toman como si estuviera siendo irónico. No todo siempre es así, tampoco no sé. Pero bueno, sí, me gusta el humor toda mi vida, me ha gustado el humor. Mi primera pasión fue las comedias y supongo que eso se quedó adentro, ¿no? Entonces, la novela tiene elementos más serios, ¿no? Claro. De cierto nivel hasta de romance, que tampoco no es lo mío, pero siempre trato de meter el humor, ¿no? Siempre trato de que haya situaciones donde el humor sea la situación absurda o incluso en los diálogos se refleje eso, ¿no? Yo de verdad, mayormente siempre estoy haciendo bromas, siempre estoy tratando de no tomarme las cosas en serio, ¿no? Claro, claro, eso es una manera también, ¿no? Y de hecho en el Perú, si en algunas cosas no se aplique el humor, pues probablemente estaríamos, ¿en dónde estaríamos como país, digamos, emocionalmente hablando, ¿no? Claro, vivir en este país y sentido del humor debe ser devastador, pues, ¿no? Si, no- si uno ve la situación actual, si no te ríes un poco, aunque sea para no llorar, ¿no? Pero eh, creo que hemos demostrado que como país, de alguna manera salimos adelante porque supongo que Dios protege a los niños, a los borrachos y a los peruanos. Eh, no por nada el Papa es peruano, ¿no? Sí, ¿no? Literalmente, literalmente, espero. Ujú. Bien, César, ha sido un gustazo en realidad poder haber compartido estos minutos contigo. Sinceramente recomiendo Obras Completas de A. Es una novela que va a generar mucha expectativa, sin duda, si es que la consiguen, eh, sobre todo por los personajes, la riqueza en el sentido propiamente del desarrollo de algunos diálogos, de los monólogos interiores incluso. Pero sobre todo de algo que también me parece importante, César, y de pronto con eso podríamos ir acabando, ¿no? El tema de la memoria.
de la memoria y de algunas cosas o algunos aspectos que como país deberíamos sí estar dispuestos a conversar, ¿no? Sea desde el punto de vista que sea, obviamente con el respeto que tiene que ser, porque la época digamos, del terror en nuestro país, del conflicto armado interno, o del terrorismo, como quieran llamarlo, porque finalmente todo esto se conjuga y termina siendo un solo momento trágico, dramático en nuestro país. A veces no nos atrevemos, lo hemos conversado en su momento, no nos atrevemos a abordarlo y creo que sería bueno. Y desde diversas maneras se puede abordar, no necesariamente, por ejemplo, de un ámbito político, analítico o reflexivo, también desde el ámbito literario, con propuestas como las de César Torres Aguirre en su novela Obras Completas de A. Bueno, Sí, Jorge, gracias de nuevo por la oportunidad. Un gusto y bueno, sí, sigamos todos leyendo. listo, César, muchísimas gracias a ti y Para, nada, sí, nos para vemos tratar de en la entender este próxima y país. vamos a estar atentos a tus próximas publicaciones. Listo, amigos de Medio Libertambo, muchas gracias, nos vemos. Bueno, Obras Completas de A está en la web de Estación La Cultura y también en las tiendas y páginas del Virrey, Librería Sur, Comunitas y Crisol. Ya lo saben, altamente recomendado.